¿Qué tal? Hemos estudiado el concepto de la distancia de Hamming entre dos palabras y de la distancia mínima de un código a través de una definición matemática muy simple. La distancia entre dos palabras es el número de bits en el cual difieren. La distancia mínima de Hamming de un código consiste en encontrar la distancia mínima entre las palabras válidas de código. Este parámetro es muy importante, lo sabemos, para determinar la capacidad de detección y de corrección de errores de un código lineal binario de bloque. En muchas referencias encontramos la descripción algebraica, como la hemos visto en las clases de este curso. Sin embargo, ustedes habrán observado la imagen de cubo que tengo en el grupo de Facebook y en el aula virtual del curso. Esa imagen es representativa de este concepto, de la distancia mínima de Hamming y sobre todo de su interpretación geométrica. Por eso es que intitulo esta breve presentación Descripción geométrica de la distancia mínima. Comencemos con una breve analogía. Vamos a ver algunas palabras válidas en el castellano, estas que tomo de un diccionario de español, y vemos están listadas como agricultura, agronomía, agrónomo, agropecuario, agrupación, etc. Estas palabras pues vienen consecutivamente ordenadas de forma alfabética y significa que entre agricultura y agronomía pues ya no hay otra palabra válida. Todas estas son palabras válidas entonces en el castellano, como resalto aquí. Insisto, agricultura, agronomía, agrónomo, agropecuario y agrupación. Supongamos que alguna de estas palabras se transmite en un sistema de comunicaciones o bien se almacena en algún medio digital y por el ruido en el canal alguna de estas palabras se altera en uno solo de sus caracteres. Por ejemplo, agricultura podría alterarse a agriculturi. Agriculturi es una palabra inválida en castellano. De la misma forma, agronomía podría alterarse en un solo carácter y nos daría, por ejemplo, agronomea. Estas palabras inválidas son obtenidas a través de la modificación de un solo carácter a partir de las palabras válidas. Por supuesto que, pues, por simple razonamiento o por sentido común, podríamos nosotros corregir localmente esa palabra. Sin embargo, la descripción nos trata de esto. La descripción se trata de decir que las palabras inválidas son muy importantes y son muy importantes porque nos ayudan a corregir errores. Para ello entonces voy a proceder a la descripción geométrica del concepto de distancia mínima de un código, recordando el código más básico que hemos visto hasta ahora, que es el código de repetición R3. Entonces, es el que voy a tomar aquí como referencia. Recordar que en el código de repetición R3 tenemos dos bits. Los bloques de información, en lugar de verse como bloques, se ven como bits aislados. Tenemos entonces el 0 y el 1, y estos los veríamos como el vector U, que son la salida del codificador de fuente. Entonces, estos al ingresar al codificador de canal, se triplican en el canal de comunicaciones. Un 0 se ve como 3 ceros y un 1 se ve como 3 unos. Estas dos son las palabras válidas de código que hemos denotado con V. Dos palabras válidas de código para el código de repetición R3 son 000 y 111. Y son las dos únicas palabras válidas de código. Entonces, estudiamos cómo codificar y cómo decodificar el código de repetición R3. Vimos que si tenemos un 0 en el canal de comunicaciones, perdón, en la salida del codificador de fuente, el codificador de canal lo pone como 3 ceros en el canal de comunicaciones. Y a su vez, si tenemos un 1, pues este produce 3 unos. Ahí tenemos las dos palabras válidas de código de repetición R3. Y entonces, el método de codificación que le llamamos mayoría de votos, pues consistía en que si alguno de los bits se alteraba, pues nosotros tomábamos la palabra recibida y decidíamos entonces decodificarla por la mayoría de bits que hay. Por ejemplo, 001 vimos que se decodificaba en 0 porque de los 3 bits que hay, 2 son ceros, son mayoría, son más que un solo bit de 1. Lo mismo para 010 y lo mismo para 100.
estas tres palabras que son inválidas, por eso las pongo en gris, difieren en un solo bit, en una sola posición de la palabra válida de código 3 ceros. Y entonces, con base en el concepto básico que dimos, tienen una distancia de 1 con respecto de la palabra válida 000. A su vez, también pues el dígito 1, que se repite 3 veces en el canal, si se altera en una sola de las posiciones, la distancia de la misma forma de estas tres circunferencias que acabo de anotar, pues la distancia va a ser 1 entre estas tres palabras y la palabra válida de código 3 unos. Y se decodifica con el principio de mayoría de votos igualmente. 011 se decodifica como 1, 101 se decodifica como 1 y 110 se decodifica como 1 por el principio de que pues, los 1 son mayoría. Para ese caso, pues somos capaces de corregir la palabra recibida, si recibimos cualquiera de estas tres palabras válidas. Sin embargo, pues si hay 2 bits o más que se alteran en el canal de comunicaciones, entonces ya estaríamos pasando a uno o a otro lado. Es decir, en este caso de los 3 unos, pues estaríamos pasando acá, o en el caso de los 3 ceros estaríamos pasando para acá. Y la decodificación pues nos daría una interpretación errónea, como lo vimos cuando estudiamos el código de repetición R3. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la interpretación geométrica de la distancia mínima de Hamming en un código detector y corrector de errores? Vamos a acomodar estos 8 círculos en cada vértice de un cubo. De esta manera. En este cubo tenemos a las palabras válidas. Vemos en la esquina inferior izquierda a la palabra 000, que es una palabra válida de código, y la otra palabra válida de código la tenemos en la esquina inferior derecha. Todos los vecinos de la palabra 00, vemos, difieren de un solo bit, es decir, su distancia de Hamming es de 1. Esos son los 3 vecinos de 000, que casualmente pues, son los que estaban en la primera columna de la descripción. De la misma forma, los 3 vecinos de 111 tienen una distancia de 1 porque solamente se altera una posición. Entonces, ¿de qué se trata la interpretación geométrica de la distancia mínima de un código de Hamming? Bueno, pues vemos aquí que las palabras válidas de código están lo más alejadas posibles. Para llegar de la palabra válida 000 a la palabra válida 111, tenemos siempre que dar 3 saltos, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. No importa el camino que sigamos, la distancia mínima para llegar de una palabra válida a otra va a ser siempre de 3. Por supuesto que podemos tomar otras rutas que nos va a dar 1, 2, 3. Ahí tenemos otra. Podemos dar vueltas, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, en ese sentido, pues ya no estamos observando los mínimos. Entonces, el número de saltos mínimo que dimos desde una palabra válida de código hasta la otra siempre va a ser 3. Y eso es muy importante. A eso me refiero al decir que las palabras inválidas son muy importantes porque separan geométricamente a las palabras válidas. Mientras más alejadas estén las palabras válidas de código, mayor distancia mínima de código tendremos y en consecuencia seremos capaces de corregir y de detectar más errores en una palabra recibida. Esto lo hacemos con el código detector y correctores de errores más básico que hemos visto en el curso, en el cual pues se pasa de un espacio unidimensional a un espacio tridimensional. En el caso del código de Hamming 7.4 que también hemos estado estudiando, pues pasaríamos de un código de 4 dimensiones, que es el tamaño de las palabras de información, a un espacio de 7 dimensiones. Tendríamos, si queremos interpretarlo geométricamente de esa manera, tendríamos que dibujar 2 cubos unidos entre ellos, que corresponden a las palabras válidas de información, a las palabras de información. Y a su derecha tendríamos que dibujar pues un cubo de 7 dimensiones, el cual sería
extremadamente difícil de dibujar. Hay gente que lo ha dibujado, ustedes pueden buscar en internet cubo de 7 dimensiones y verán la figura tan hermosa que se encuentra. En ese sentido, pues resaltaríamos las palabras válidas de código y veríamos qué tan alejadas están de las demás. Evidentemente, pues vamos a confirmar el mismo concepto de la distancia mínima de código con la interpretación geométrica que acabo de escribir. Entonces, esta es una interpretación que desde mi punto de vista complementa de manera interesante la definición matemática que hemos visto tan simple, que tiene que ver con el número de posiciones en el que difieren dos palabras. Bien, pues agradezco su atención a este video.